Hola, soy Gabriela Andrade, docente de química de la ciudad de Azogues, provincia de Cañar. La experiencia en este curso realmente ha sido muy enriquecedora, ya que he podido entender la relación que existe entre la tecnología, la pedagogía y el conocimiento disciplinar. Eh, la tecnología por sí sola no genera un proceso de aprendizaje, sino que tiene que ir de la mano con el conocimiento sobre pedagogía, sobre eh, la materia misma que se debe a enseñar. Entonces, es por ello que en este curso he logrado el buscar la manera de concatenar estos aspectos para realizar contenidos que sean innovadores para lograr eh, tener más, que los estudiantes tengan mayor interés por, por las clases, ya que como sabemos acabamos de pasar una etapa de virtualidad en donde realmente tuvimos que, que aplicar esta parte de innovación, de ingeniarnos en cómo llegar a los estudiantes para tener una continuidad de educación. A continuación, les voy a dar una clase demostrativa sobre lo que son las leyes de la de Boyle, específicamente de química de segundo PGU, aplicando la herramienta virtual Genial y también algunos simuladores que nos van a ayudar a comprender de mejor manera esta ley. Bien, en esta clase vamos a trabajar sobre la ley de Boyle, que es una de las leyes de los gases. En primer lugar, el objetivo de la clase es, al final, los estudiantes comprenderán la ley de Boyle y sus aplicaciones. Para iniciar con esto, con este tema, primero tenemos que reforzar un poco lo que es el volumen y la presión, que esta ley relaciona estrechamente estas dos variables. ¿Qué podemos observar aquí en este recipiente? Si es un recipiente cerrado, digamos que es una olla que está con vapor. ¿Qué podemos observar aquí? Estos puntos negros que están aquí son las moléculas, los átomos de un gas. Los gases tienen la característica de estarse moviendo todo el tiempo, no están quietos. Esto hace que el volumen del gas no sea constante, sino que este volumen eh, se ocupe, digamos, que el gas ocupe todo el volumen del recipiente que lo contiene, como podemos observar aquí. Estas partículas de gas, estas moléculas de gas se van a expandir por todo el recipiente que lo contiene. Entonces, el volumen es el espacio que va a ocupar este gas, el espacio que va a ocupar estas moléculas. Sabiendo que la distancia, el espacio intermolecular es muy grande en los gases. Y aquí tenemos digamos que es una manera de una, de una, de una tapa que tenemos en este recipiente para que no se salga el gas. ¿Y qué pasa con esto? Esta tapa no permite que salga, ¿cierto? Este gas, pero asimismo, si es que yo le voy moviendo a esta tapa, a este émbolo, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo que aplicar una fuerza sobre este émbolo para que, estos espacios intermoleculares que teníamos aquí se vayan reduciendo y por lo tanto el volumen se reduzca. Entonces la presión es una fuerza y el volumen es el espacio que va a ocupar todas las moléculas de este gas. Esto tenemos que tener muy claro para poder entender la relación que existe entre el volumen y la presión. Vamos entonces a ver exactamente qué es la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle?
establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Entonces tenemos que la fórmula es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Estas dos variables se relacionan inversamente. Mientras la una se incrementa, la otra va a disminuir. Tenemos aquí presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. ¿Qué significa esta presión 1, volumen 2? Significa que yo tengo dos condiciones, una condición inicial y una condición final. Como les indicaba en la gráfica anterior, ¿no es cierto? Tenemos ahí el gas en primer lugar donde la tapa está arriba y tenemos una separación intermolecular bastante grande. Esa sería la condición inicial, la condición 1. El momento que yo le ejerzo una presión, ejerzo una fuerza, le muevo ese émbolo, las moléculas se van a unir más, por lo tanto el volumen va a disminuir. Esa sería la condición 2. Y las dos condiciones, las dos variables, son inversamente proporcionales entre sí. ¿Cuál es una forma más fácil para que yo me pueda acordar esta fórmula? Porque muchas fórmulas de química a lo mejor yo me puedo confundir. Tenemos lo que les gusta comer en Navidad, ¿sí? El pavo, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos, para acordarnos de esta fórmula, podemos ponerle pavo 1 es igual a pavo 2, obviamente sin las vocales, y me queda ya la condición presión 1 es igual a presión 2. Es una forma para que ustedes se acuerden de esta fórmula que es la ley de Pauli. Dentro de esta ley tenemos o podemos hallar varias de las incógnitas, es decir, yo puedo en los ejercicios de aplicación puedo tener de datos, ya sea la presión 1, el volumen 1, la presión 2, y necesitar hallar el volumen 2. Es decir, puedo tener 3 de las 4 incógnitas que tengo aquí. ¿Sí? Puedo conocer 3, puedo tener de incógnita la presión 2 y conocer la presión 1, el volumen 1 y el volumen 2. Depende de lo que yo necesite calcular y de allí yo tendría que despejar esta fórmula como ya vamos a ver los ejemplos. A continuación vamos a ver una simulación. ¿Cómo sería esto, esta ley de Boyle? Aquí tenemos el mismo recipiente que teníamos anteriormente, pero ya un poquito más para entender la relación entre lo que es la presión y el volumen. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos unas masas, sí, que son unas pesas. Estas pesas van a ser la fuerza que les había indicado, la fuerza que nosotros hacemos si es que empujáramos un émbolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La condición inicial, ustedes ven cuando está todo el gas expandido, los espacios intermoleculares son muy grandes, sí, se fijan aquí, ¿no es cierto? Cuando son grandes estos espacios, porque no hay mucha presión, apenas tenemos dos pesas inicialmente, tiene un volumen de 4. Si se fijan, el momento que se incrementa la presión, se incrementa la masa aquí, ¿qué pasa? Esto va a bajar y los espacios intermoleculares van a ser más pequeños, por lo tanto el volumen se va a reducir. Se incrementa la presión y el volumen va a disminuir. Esta gráfica, si es que yo le graficaría a la redundancia todos los puntos en donde yo aumento la presión y voy tomando volúmenes diferentes, voy a obtener una curva en este sentido. ¿Qué me indica esta curva? Yo tengo el eje Y el volumen, el eje X la presión. Entonces, la presión yo puedo ir incrementando, que es la variable independiente. Yo voy incrementando la presión y veo qué sucede con el volumen. Entonces, vemos que a mayor presión, si yo voy graficando cada uno de estos puntos, vemos que el volumen va a ir disminuyendo, dándome esta curva que es inversamente, que me da la pendiente que es inversamente proporcional. Es decir, mientras más presión voy a ejercer, menor volumen voy a tener. El mismo ejemplo cuando yo tengo una bomba, ¿no es cierto? Yo le inflo esa bomba, pero antes de reventar, si yo le aprieto a esta bomba, si yo le ejerzo una presión con mis manos, en primer lugar el volumen se va a reducir, ¿no es cierto? El volumen se va a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo. En este sentido, se relacionan estas dos variables. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta ley? Porque es importante conocer las leyes de los gases. En primer lugar, nosotros respiramos un gas que es el aire
tenemos en nuestro cuerpo, nuestros pulmones. De hecho, los pulmones son una de las aplicaciones. Al momento que nosotros respiramos, se expande, ¿no es cierto? Eh, y, y tenemos por esta ley la respiración, o sea, el movimiento de los pulmones es una ley que es esta ley que se va expandiendo y contrayendo e expulsando el aire que nosotros aspiramos. Las aplicaciones que tenemos es, por ejemplo, al inflar una llanta. Para inflar una llanta nosotros tenemos un dispositivo, ¿no es cierto?, como este. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro del tubo tenemos aire y aquí tenemos este émbolo. El momento que el émbolo está arriba, toda la cavidad se llena de aire. Al momento que nosotros aplastamos esto, el aire que está sujeto ahí, si es que no tuviera por dónde escapar, simplemente va a reducir su tamaño. Pero aquí, como tiene una salida, se va a la llanta y este gas, de esta manera yo puedo inflar una llanta de un carro, de una bicicleta, es el mismo principio. Una de las aplicaciones importantes que tenemos es en el buceo y en el alpinismo. Sí, el principio es muy parecido como les indicaba en nuestros pulmones. En el buceo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos nuestra presión, ¿no es cierto?, atmosférica cuando estamos sobre la superficie terrestre. El momento que nosotros hacemos buceo, aumentamos la presión sobre nosotros porque tenemos, a más de la presión de la atmósfera, vamos a tener la presión del agua, dependiendo a la altura que nosotros vayamos descendiendo. ¿Qué es lo que sucede cuando va a haber mayor presión? Si es que hay mayor presión, el volumen se va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pulmones? O el aire en nuestros pulmones va a ir disminuyendo. Por lo tanto, se va a necesitar, en algún momento se va a perder el oxígeno, ¿no es cierto? Es por ello que necesitan estos tanques de oxígeno. Igual, estos solamente resisten hasta ciertas presiones porque de igual manera se ejercen presiones sobre esto. Entonces es muy importante tener en cuenta esta ley en el buceo. ¿Qué sucede en el alpinismo? Cuando nosotros ascendemos, a medida que nosotros subimos, la presión atmosférica va disminuyendo. Entonces, a nivel del mar tenemos una atmósfera, es la mayor presión que podemos tener, pero a medida que vamos subiendo, esta presión va a disminuir. ¿Qué es lo que hace? Si la presión disminuye, en cambio, nuestros pulmones se van a expandir porque ya no tienen tanta presión y el aire también se va a expandir. Pero, ¿qué pasa cuando está muy alto? En cambio, ahí no existe una gran concentración de oxígeno y al expandirse los pulmones se va a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Es por ello que se necesita este oxígeno adicional cuando se ascienden montañas. Y otro ejemplo, otra aplicación para entenderle esta ley, que es algo muy sencillo que podemos experimentarlo en casa, es con una jeringa, que es el mismo principio del émbolo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una jeringa de un volumen determinado y le cubrimos con nuestro dedo o con algún objeto en un extremo y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, un volumen inicial de unos 10 ml, mililitros. Si es que yo le ejerzo una presión y ese volumen no se escapa, entonces obviamente yo tengo que aplicar una fuerza, ¿no es cierto?, en este émbolo, el volumen va a disminuir, ¿sí? Es decir, a mayor presión que yo haga, vamos a tener menor volumen. Y obviamente, si yo dejo de hacer presión, este gas se va a expandir nuevamente. Entonces, estas son las principales aplicaciones y para que entendamos la importancia de conocer esta ley de los gases. Ahora sí, ejercicios de aplicación en donde vamos a saber cómo calcular, cómo aplicar la fórmula de la ley de Boyle. Tenemos el siguiente ejemplo. Se tienen 35 mililitros de un gas a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen si la presión se incrementa a 1000 milímetros de mercurio? Entonces, para resolver cualquier ejercicio, en primer lugar tengo que entenderlo, tengo que visualizarlo, tengo que saber qué es lo que tengo, qué es lo que conozco y qué es lo que no conozco. En este sentido, entonces, vamos a leer nuevamente el ejercicio para poderlo entender con mayor facilidad. Se tienen 35 mililitros de un gas
a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen si la presión se incrementa a 1000 milímetros de mercurio? Tenemos entonces aquí primero una condición, ¿no es cierto? Se tienen 35 mililitros. ¿Qué son estos mililitros? Recordemos que el volumen tiene unidades de mililitros, litros o metros cúbicos, que son las que generalmente se utilizan. Entonces tenemos ya como dato primero un volumen, ¿no es cierto? El volumen 1, que son de 35 mililitros. Este volumen se encuentra a una presión de 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen 2? Ya tengo aquí el incógnita. Dentro de mis datos tiene que ir la incógnita. El volumen 2 es lo que no conozco. Si la presión se incrementa a 1000 milímetros de mercurio, tenemos aquí la presión 2, 1000 milímetros de mercurio. La presión puede venir en las unidades de milímetros de mercurio o atmósferas o pascales, que son las tres unidades que generalmente utilizamos. Entonces, en este caso tenemos milímetros de mercurio. Como las dos presiones están en milímetros de mercurio, no hace falta hacer ninguna transformación. Recordemos la fórmula de la ley de Boyle. Pago 1 es igual a pago 2. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Como mi incógnita es el volumen 2, entonces yo voy a calcular a despejar este volumen 2 de aquí. Entonces, si yo le despejo a este volumen 2, tenemos la siguiente fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual sobre presión 2. Tenemos esta fórmula. En la solución ya le tenemos, ¿no es cierto?, que el volumen 2 es igual a los 760 milímetros de mercurio porque tenemos presión 1 y la presión 1 es 760. Vamos reemplazando 760 milímetros de mercurio por el volumen 1, que el volumen 1 son los 35 mililitros, dividido para 1000 milímetros de mercurio, que es la presión 2. 1000 milímetros de mercurio, que es la presión 2. Operando esto en la calculadora, tenemos que el volumen es de 26,6 mililitros. Aquí milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se simplifican, quedándome la respuesta en mililitros. Entonces, esta es la aplicación de cómo se calcula, digamos, en este caso un volumen 2, partiendo de los datos del volumen 1, presión 1 y presión 2. Como les había indicado anteriormente, no siempre me van a pedir el volumen 2. Puede ser que me pidan la presión 2 o puede ser que me den las condiciones finales y me pidan las condiciones iniciales. Entonces, tenemos que conocer la fórmula general, que en este caso es el volumen 1, presión, volumen 1, presión 1, presión 2, volumen 2. Si yo conozco esta fórmula, yo puedo despejar cualquiera de estas variables que aparecen en esta fórmula para poder resolver las situaciones que se nos planteen. Para que les quede más claro este ejercicio, vamos a hacerlo en el laboratorio virtual, en donde tenemos las siguientes leyes, la ley de Boyle, en donde tenemos esta ley. Tenemos aquí un émbolo, si se fijan aquí está un émbolo, en donde tenemos el volumen inicial de 35 ml a 760 milímetros de mercurio, que es lo que nosotros tenemos en el problema inicial. Y me dice que la presión va a subir a 1000 milímetros de mercurio. Vamos a fijarnos aquí, sí, vamos a fijarnos aquí cómo va a ir subiendo la cómo va a ir subiendo la presión en este caso. Aquí vamos a ir viendo cómo sube la presión. Entonces tenemos los 35 mililitros y vamos a subirle hasta los 1000 milímetros de mercurio. 1000 milímetros de mercurio, podemos observar ahí.
Y acá ya tenemos directamente el volumen. A 1000 milímetros de mercurio, el volumen tenemos que es de 26,6, que es lo que nosotros obtuvimos de, de nuestro problema. Entonces, con este simulador, yo puedo ir jugando, probando presiones, volúmenes, para ver cómo varía una variable con la otra. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo le aumento la presión a 3371,35? Si es que yo le aumento la presión, bueno, en este caso se lee a 3200,08, yo voy a tener un volumen de 8,29. Imagínense cuánto se ha comprimido este gas. También tengo otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo le pongo a 1337? El volumen de 26, de 35 que tenemos inicialmente, se ha reducido a 19,89, que es el volumen final que va a tener. Tenemos las condiciones iniciales y las condiciones finales. Este simulador de Educar Plus es muy útil, ya que además de poder hacerlo, podemos hacer la gráfica. Como les decía anteriormente, vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo varían estos puntos, y van aquí grabándose todos los puntos que yo voy experimentando, y me va a simular la curva, ¿no es cierto?, que yo había sacado anteriormente. Esto en cuanto a lo que es la ley de Boyle y la explicación de los ejercicios, de cómo se resuelve un ejercicio de esta ley. Como comentaba al inicio, la experiencia en este curso me ha dado varias herramientas, me ha ayudado para conocer varias herramientas que ayudan a la labor diaria como docente. Lo que he aprendido en este curso es el manejo de algunas herramientas eh, virtuales, como son el Geniali, que lo había escuchado, pero no lo había utilizado aún. También em, en algunas herramientas que se utiliza para la organización de los contenidos, como es Simbaloo, en donde voy guardando las páginas, por ejemplo, estos simuladores que, al tener materias experimentales, fue muy difícil el trabajar virtualmente. Entonces esta herramienta me va a servir para ir colocando mis laboratorios virtuales según el tema, ir organizando páginas de interés que pueden ayudar. También, como mencionaba de igual manera al inicio, el entender que la tecnología por sí sola no va a lograr un aprendizaje, que el docente es el que va a utilizar. La tecnología es una herramienta para lograr un aprendizaje, no por sí sola, no porque ya tenga una computadora, no porque ya sepa manejar una plataforma como virtual, ya estoy innovando, sino más bien es el cómo, con la ayuda de la tecnología, yo puedo irle acoplando los contenidos para que sean más atractivos a los estudiantes. Algo que me llamó muchísimo la atención es como la gamificación, ya que ellos hoy en día están todo el tiempo metidos en aplicaciones, en juegos. Entonces, llegar a los estudiantes mediante gamificación, poniéndoles retos, dándoles insignias, también me parece una opción muy innovadora, y que sobre todo les va a llamar la atención eh, a los estudiantes. Agradecer porque se ha dado este tipo de cursos, y espero tener que existan nuevos cursos con más herramientas que nos puedan ayudar, o que me puedan ayudar a la labor docente diaria. Muchas gracias.